señores. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde se encuentren, estamos en un nuevo capítulo de Mix y Master Latino. De nuevo con María Elisa Yerbe. Ya tuvimos la semana pasada acá y fue increíble experiencia, muy buena audiencia y ha tenido muy buena respuesta en las redes desde que subimos el video. Y hoy tenemos la segunda parte donde nos va a compartir un poco sus técnicas y sus truquillos a la hora de mezclar. Ya tenemos una sesión ahí que sonando maravillosamente bien, nos va a empezar a mostrar. María Elisa, lo primero que quería preguntarte, ¿Me escuchas ahí? Sí. cuán importante, ¿Me escuchas? Sí, sí me sí, escuchas. te escucho, sí. Ay, creo que ya descifré cómo hacer para que ya no me escuche a mí misma. Maravilloso. ¿Cuán importante es sobre todo para los chicos productores Ujú. y otros ingenieros que están grabando y te van a entregar un material en algún momento? ¿Cuán importante es para ti que el material venga ordenado y con una nomenclatura clara? Mm, Totalmente importante, 100%. Es que he llegado a instancias en que les devuelvo el material, con eso te digo. Porque cuando el material llega en desorden, básicamente yo hay que aceptar una cosa primero. Y es que a los ingenieros de mezcla nunca nos pagan por lo que el trabajo que nosotros hacemos, no nos pagan suficiente. Partamos de ahí. Ese, Luego tenemos que sumarle a eso que siempre que nos mandan la mezcla era para ayer, ¿cierto? claro. Entonces nosotros siempre estamos trabajando contra el tiempo. Entonces, no nos están pagando lo suficiente para que nosotros inspeccionemos cada uno de los tracks al detalle, número uno. Uh-huh. Tenemos que correr porque por X o Y motivo, siempre la mezcla llega tarde a nosotros y nosotros tenemos que correr y y siempre el ingeniero de máster tiene la disposición más incómoda, o sea, martes a las 6:30 de la mañana entonces, siempre pasa. Entonces, todos esos fenómenos se dan, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos tiempo para perder descifrando qué es audio 1, qué es audio 2, qué es audio 3. No tenemos tiempo para eso. Aparte porque tiene que ver con otro tema y el tema es que los ingenieros de mezcla, como igual, pues nosotros manejamos tanta cantidad de información porque pues, como mínimo una mezcla de la canción más sencilla del mundo, mínimo tiene 15 tracks. Claro. Entonces, si todos los archivos que nosotros recibimos dicen audio 1 o audio 2, que es por defecto el nombre del archivo, o audio 1 dup, ¿cierto? Entonces, resulta que si recibimos una mezcla, dos mezclas, tres mezclas, terminamos en nuestro computador, en nuestro disco duro, teniendo 100 audio 1, 100 audio 1, dup 1, dup 2. Entonces, eso nos genera a nosotros problemas de disco. Aparte que muy probablemente la persona del otro lado, los chicos que estén enviando la producción, van a empezar ellos a tener problemas de disco porque tenemos que entender una naturaleza de todos los DO, y es que los DO tienen siempre el sistema de indexización de los archivos, de cómo los guarda y los clasifica dentro del computador. Es lo último en lo que ellos se fijan. Ellos se fijan en que el sistema, en que el programa corra, que el sonido sea, la calidad sea excelente, pero siempre todos los DO tienen unos problemas en cómo al final empiezan a archivar. Cada vez que yo hago un corte en un clip se me genera un archivo que es el mismo pero diferente, que está logueado, y que eso se llama una indexización, que es Uh-huh. como que yo tengo un archivo principal y de ahí empiezo a generar como unas subcarpetas. Exacto. Entonces, en la medida en la que ellos también se acostumbren a trabajar con audio 1, con audio 2, con audio 1, dup 2, dup 3, dup 4, y todas las sesiones son así, entonces están generando alias por todo el computador y de repente un día se me fritó el disco duro, se me murió el disco duro, el computador no me prende y en parte tiene que ver con eso. Entonces, como nosotros los ingenieros de mezcla ya tenemos más experiencia, más cancha, sabemos que esas cosas suceden, odiamos que nos manden eso porque sabemos que eso para nosotros es una basura que no queremos ingresar en nuestro computador. Em, y porque perdemos mucho tiempo organizando archivos, tratando de entender, y al final de todo, eso se ve reflejado en la calidad de la mezcla que nosotros vamos a realizar.
Es eso, Ya saben, básicamente. chicos, nomenclatura, ordenen. No cuesta nada poner el nombre, el No. sonido sobre todo. Muchas Ay, veces sucede que le ponen el nombre del instrumento virtual que están usando. Yo no necesito saber que hay un Nexus Nexus. 1, un Nexus 2, Nexus 3. Nexus es la típica. Nexus, y uno es como, Exacto. Nexus tiene todo. El dueño del ¿Qué es mercado. Nexus? Sí. Por Claro, ejemplo, y exactamente, tiene todo. Puede venir un 808 en Nexus, puede venir el bajo, puede venir un lead, un sonido cítrico, puede venir un pad. Yo necesito saber, porque además o un cuando Omnisphere el 1, 500, las 16 salidas del Omnisphere hecha audio. Entonces exacto, uno necesita, porque además después cuando uno entrega la mezcla, que te mandan una corrección, me vas a decir específicamente cuál es el sonido, pero cuando yo mire la exacto, consola lo tengo que buscar. Tengo que ponerme a exacto, ver cuál será el tutti tutti que dice él. exacto, La exacto. campanita. Además, porque Exacto. van a utilizar un nombre y esta sesión que tengo acá me parece muy buena en ese sentido, que no sé en Cuba, pero en Colombia todos sabemos cuáles son los sapitos. Claro. Entonces, pues evidentemente ellos debieron haber, y aquí hay sapitos 1, sapitos 2 y Oh, sapitos 3. Y yo todo lo puse en un grupo que se llama Sapos, pero en Colombia nosotros sabemos cuáles son los sapitos. claro. Entonces, pues, pues, esta sesión viene de Colombia, me lo mandan a mí, y pues uno ya después de que lo oye, uno dice, claro, eso es un sapito. Sí. El punto es que es mejor que diga Zapitos 1, 2 y 3 a que diga Nexus 1, 2 y Dos y 3, tres. porque Exacto. Nexus 1, 2 y 3 es cualquier cosa, Claro. cualquier cosa. Si no le pueden llamar porque con un nombre coloquial, pues esto realmente viene siendo, o sea, los zapitos vendrían siendo como una especie como de acento melódico anacrúsico. Claro. Lo podrían describir así también Exacto. si quisieran, Claro. o, o Contrapunto. Un contrapunto. sí, o pónganle cualquier, o pónganle, Claro. por Un lead. ejemplo, como otro sonido que tengo acá, Power Ujú. Synth. Entonces, cuando uno Claro. dice Power Synth, es como que es un sintetizador, ok, es una Exacto. cosa muy global, Claro. pero que su sonido como que está botando una Exacto. cantidad de, Claro. como que emoción, entonces ahí ya es un nombre más emocional. Claro. Pero pues así es como ustedes lo entienden y así es como nosotros vamos a visualizar también ese sonido. O sea, si a Exactamente. mí alguien me pone sapitos, yo sé que sapitos no va a ir reventado, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Entonces ya uno empieza como a crear unas conexiones con el nombre directamente sin ni siquiera saber qué es lo que está sonando en el canal. Es súper importante eso y además acelera tanto el proceso. Se te hace tan Demasiado, claro. ligero, se te hace después la mezcla muy ligera. Es súper engorroso abrir una sesión, cargar todos los files y perder Ujú. 40 minutos corriendo y agrupando Horrible, sonidos y todo horrible. es desgastante. Además, porque la gran mayoría de ingenieros tenemos nuestras propias convenciones de colores. Que aquí Ujú. veo que está medio desbaratada, probablemente porque esta sesión viene como es de Pro Tools 10, pero y a veces pasa que se desbaratan por las preferencias, Claro, pero sí, o sea, los clips no están codificados, ahorita les voy a mostrar, pero sí, sí el canal, yo siempre tengo mi propia convención de color. Entonces, la manera en la que yo recibo, o sea, el orden en el que yo hago las cosas es que yo recibo o canales o sesión, porque puede ser ujú, las dos, ¿cierto? claro, Sobre todo cuando hay canales más importantes aún, que no se llame audio dub uno, audio esto, porque ahí ya es terrible, porque no solamente, o sea, nos mandan canales, no tenemos timeline, porque claro. cuando nos mandan una sesión, lo chévere por lo menos es que hay un timeline, y muy probablemente si el productor es una persona decente y Ya viene ordenado. considerada, le va a mandar unos markers y Exacto, tiene un orden y le va a dejar a uno como un nivel relativo de volumen, no le va a botar a uno los canales ahí y chao. claro. Entonces, pero cuando mandan canales es muy importante lo de los nombres. Entonces yo, sea que tenga que importar los canales o ya reciba la sesión, yo primero lo que voy a hacer es que le voy a dar play a ver qué pasa en ese punto, y si no me funcionan los niveles, entonces mínimo trato de organizar, de hacer como una idea muy básica de niveles sin tocar un paneo, y digamos los niveles incluso los muevo no con los faders, sino con el gain clip, con el clip gain, Claro. para que el fader siempre esté a cero, y
ya teniendo identificados, sí, o sea, muchas veces el nombre va a ser 100% descriptivo, muchas veces el nombre no me va a guiar porque pues igual yo, Power Synth es un nombre muy descriptivo y muy útil, pero yo necesito escuchar qué significa Power Synth para poder Exacto. conocerlo, entonces voy a solear cada cosa y ya cuando he pasado esa etapa, que son 10, 15 minutos, ya en ese punto y pues que todo suene sincronizado, que todo termine cuando se tiene que terminar, que no haya como Exacto. un mal print, que no se corte, que no haya clips y todo lo demás, o un mal crossfader, lo que sea. Ya de ese punto paso a la siguiente etapa, que es poner todo en la sesión en el orden en el que a mí me gusta trabajar, que eso es completamente personal e intransferible. Eso Exacto. es como a mí me gusta hacerlo, como yo me acostumbré, como yo lo entiendo Exacto. y solo me funciona a mí y a las personas con las que han trabajado conmigo. Fin. De resto, no le funciona a nadie más y para mí el bajo siempre va a ser como púrpura, lila, morado, por esa onda, por esa tonalidad. Los drums siempre van a ser azules, la percusión va a ser una gama diferente de azul, Ujú. las guitarras siempre van a ser verdes, los keys son amarillos como ocre, Ujú. las voces dependiendo de si es niño o niña, pero siempre es como la más el color más fuerte Exacto. para que siempre como que me salte. Los strings siempre van a ser como naranja, más o menos por esa onda. Los brasses van a ser como más marrón. Y si tengo tiempo y estoy inspirada, muchas veces incluso las guitarras les cambio del, del tipo de verde para saber cuáles son como de Claro. las más ligeras a las más oscuras. Ah, Y a veces sí, digamos, los auxiliares, ese color verde tan ¿ves? específico por default de los auxiliares, muchas veces se los dejo porque quiero identificar qué es un ¿Qué es el auxiliar o un auxiliar? submaster de Exacto. grupo. Claro. Entonces, a veces me coincide con las guitarras, a veces no, no importa. Pero yo por la ubicación de mis tracks Claro. sé qué es qué. Entonces, pues así lo manejo. Pero todo parte del buen nombre, de la buena Exacto. nomenclatura. Exactamente. Y los Ujú, niveles de esos ujú, tracks ujú. son súper importantes también. Como los manden. Sí, Sí, obvio, sí, sí, sí. porque, o sea, la sesión, como yo me acostumbré a trabajar las cosas cuando yo estudié en la Chile, para los que no saben, yo empecé mi carrera de sonido en la Universidad de Chile, entonces, pues, nosotros teníamos una consola Tascam de disco con perdón, una grabadora Tascam de 24 canales con una Behringer de 24 canales análoga, eh, y pues cuando uno trabajaba en análogo, por más de que la grabadora era digital y habían también unos ADATs y todo, pues uno, el sonido con el que, o sea, la estructura de ganancia con la que uno llegaba a la grabadora eh, era la que era. No había manera de manipularlo, no tenía yo un clip gain para estirarlo, Nada. porque ya después cualquier cosa que yo hiciera con el fader era volumen, que era, pues es un potenciómetro, que estamos hablando de otro tipo de manipulación de señal. Entonces, como por respeto al siguiente ingeniero con el que uno fuera a trabajar y por obtener el mejor nivel de captura, el más óptimo, uno siempre en las sesiones entre grabación y mezcla las mandaba con la cantidad de ganancia necesaria para que esa sesión suene sola con los faders a cero. Exacto. Porque cuando se hace el recall en la consola, se ponen los faders en unidad y la canción teóricamente ya debe estar sonando. Debe sonar. Ahora, cuando viene todo el mundo del digital, en donde técnicamente yo tengo un volumen y ese volumen no agrega ruido, porque el fader digital no sube ruido, Claro. ¿cierto? Y aparte de eso, em, ahí estoy viendo unos, sería bueno que pudiéramos definir previamente entre quienes participemos de la sesión de Pro Tools, los colores, por último, no entendí. Ah, ¿Qué me está diciendo imagino que es Diego? que, bueno, claro, los que van a definir entre los que están participando de la sesión qué colores van a usar. Claro. Sí, cuando vas a trabajar con varias personas, exacto, Sí, ponerse de acuerdo en una nomenclatura. más Claro, aún así, cuando a mí claro, me manda un productor sus colores, yo cambio sus colores, a no claro. ser porque yo estoy mezclando y Exacto, ya tú normalmente la estás mezcla es acostumbrada. individual, ¿no? Y es que la Exactamente. mezcla la hago yo solamente. Ujú. Ahora, si uno está colaborando en una sesión,
donde están produciendo muchas manos, ahí sí está bueno la convención de colores. Exacto, exacto. Entonces, volviendo al tema de la estructura de ganancia, entonces, pues, no solamente en Pro Tools yo tengo la capacidad de darle ese fader para arriba, sino que aparte de eso tengo el clip gain, entonces se perdió ese protocolo de buena onda, pero también esa capacidad de el ingeniero de grabación y el productor, o el productor, porque muchas veces puede ser la misma Claro. persona, de enviar los archivos al ingeniero de mezcla a una sesión que suene sola. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando uno mezcla la sesión, uno la mezcla en unas relaciones de niveles que son más como yo creería que debería estar y no como el productor ingeniero lo concibió en su mezcla de producción, en su rough mix. Claro. Y ahí entramos en unas peleas en unos debates de revisiones que son ya casi que una cuestión de gusto estético versus Exacto. funcionalidad, pero si tuviésemos esa cándida, ¿cómo le podemos llamar? Consideración con su querido ingeniero de mezcla de preferencia, se ahorrarían muchos pasos en tratar de hacer que el ingeniero adivine. Exacto. Y volvemos al meme del ingeniero mago. Mago. Que el ingeniero el de mezcla adivine qué es lo que ustedes quieren cuando ustedes podrían tomarse el tiempo de enviar algo que ya suene muy cercano. Exactamente. Y sencillamente el ingeniero de mezcla arranque de ahí en adelante. Exacto, exacto. Claro, es partir de un piso bastante alto. Claro. No partir desde cero. Y sobre todo te da una claridad hacia dónde ir. Exacto. Cuando uno agarra y levanta desde cero una sesión, puede tomar el camino que quiera. Sí, si no porque tienes no tienes una guía, claro. No hay una guía, no hay una plantilla de nada porque le mandaron a uno en los canales por cualquier cosa. O sea, es un snare así de grande contra un kick así de grande. Entonces, a mí ahí yo no tengo relación de cómo quieren el snare. Entonces me toca irme por las concesiones generales. Entonces, si es un reggaetón, entonces yo empiezo a estructurar, pero resulta que es que yo no sabía que mi cliente se iba a invertir el reggaetón 2.0 en el que él quería para cambiar por completo las relaciones de niveles. No me lo dijiste. Exactamente. La sesión que me envían desde producción a mezcla debe venir, debe hablar por sí sola. Exacto. Dice El Seba. Seba, claro. Exactamente, Seba, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que por problemas que tienen que ver con la estructura de ganancia en el mundo análogo, sobre todo, en el mundo análogo, muchas veces también por la respuesta a transientes que tienen los BU, uno crea muchas cosas de oficio cuando se entrena en el mundo análogo que son muy sanas cuando las transportas al digital. Exacto. Son súper sanas y una era esa, o sea, tú partías a grabar un proyecto en una consola y tus decisiones iban siempre contra un fader a cero. Y el BU-metro. Exacto, y el BU-metro, se tocaban las ganancias y había además que tener en cuenta esto, por ejemplo, el hi-hat. El hi-hat, si tú veías que el BU-metro se estaba levantando con el hi-hat, estabas destruyendo la cinta esa. Claro, porque le van a llegar unas transientes. Exacto, no responde lo suficiente. Y entonces tú sabías que hi-hat, los platillos, los ambientes, con suerte iba a modular un poquito, pero estaba sonando, tú lo tenías sonando en el canal y estaba a cero. Y tu batería sonaba todo a cero, el bajo se incorporaba a la mezcla sonando, ibas sumando todos los elementos y en cero. Cuando tú ibas a partir la mezcla, los movimientos eran mínimos. Porque los BU-metros son ponderados. Claro, a menos que fuera una mezcla súper creativa de pronto donde hay un cambio. Pero aún así uno sabía porque pues los BU-metros son ponderados. Exacto. Entonces no responden a pico, a no ser que ya hubo unas consolas después que tenían unos meters digitales. Tenían los de plasma, claro. Que respondían a pico, pero los BU-metros son ponderados. Entonces si uno veía que un hi-hat o un platillo estaba haciendo esto, quiere decir que uno le estaba llegando a la cinta, básicamente físicamente uno estaba rompiendo la cinta. Claro. Y entonces ahí se estaba cagando la mezcla. Entonces cuando uno aprende esas costumbres sanas,
Y además es que es otra cosa, uno grababa en la cinta o uno grababa en el ADAT o uno grababa en la grabadora digital y cuando uno reproducía de nuevo tenía la siguiente sesión de grabación, Ujú. habían pasado quién sabe cuántas otras sesiones por Exacto. encima de la consola, entonces uno tenía que hacer un recall y la idea es que cuando uno volvía a setear la consola, uno seteaba la consola a cero y Exactamente. tiene que volver a sonar porque cada vez que uno quisiera volver a armar una mezcla de 24 canales con la consola en el punto en el que lo dejó exactamente, era una labor dispendiosa Exacto. a la que no se Bueno, de podía hecho, acceder. ya las SSL, la SSL que te permitía hacer un recall completo, tú entre tema y tema tenías fácil 40 minutos de recall en el estudio, canal Sí, por igual. canal y Igual todo. porque, o sea, lo que le decía a uno Ujú. era como un mapita en la pantalla y le dice, oprima este botón. Y uno Exacto. tenía que ir a Ir oprimir el tac, botón, tac, 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 físicamente a mover todas las perillas de la pero consola. ese era el recall. El recall Exacto, era que le iba a uno mostrando una guía de qué era lo que iba, y siempre uno la cagaba. Mal, mal, exacto. mal. O sea, la verdad es que Y ese además no recall sonaba, era, no suena nunca no igual. suena No igual, no suena suena nunca igual. igual. No, Entonces, claro, lo entonces más lo sano mejor es era eso. eso. Y las decisiones además también las vas tomando desde que estás grabando. El corte de ecualización que tienes que hacer, vas Claro, la limpiando el sonido, compresión las, básica. vas controlando tu sonido desde el inicio. Exacto, Eso entonces también por eso en los discos de antaño no existía el concepto del ingeniero de mezcla no, como tal, porque, porque el ingeniero de grabación iba mezclando a medida que el proceso se iba dando. O sea, era muy claro, normal que uno grababa baterías y ya lo que decía Jero, o sea, uno ya lo grababa comprimido, ya grababa, por ejemplo, la bordona del parche, ya del redoblante, uno ya lo grababa con la fase, la polaridad invertida, entonces no tenía que cada vez ir a oprimir el botón, sino uno que ya lo guardaba, ya le ponía el corte en el filtro donde uno quería para que solamente fuera ese pasa altos, claro, ya las decisiones ejecutivas, ya el ponche del distresor iba directo a cinta, entonces ya quedaba printeado, uno no exactamente. perdía tiempo haciendo todas las conexiones en el patch, Nada, no, entonces aparte tenías uno o dos distressor en el estudio. y ya, claro, entonces O sea, uno se no gastaba había los 200 distresors. plugins para poner en los canales. Uno graba baterías y es un distresor en un kick y un distresor en el redoblante y se acabó Y a salía, y tape vamos. y vamos. Entonces, claro, la mezcla va arrancando sola y además era muy cool que uno ya iba trabajando con una batería terminada cuando grababa Exacto. bajos. Y vas Una, definiendo, claro, vas definiendo la todo, todo, estética de la mezcla, es desde el micrófono. exacto, también. Desde el Exacto. micrófono y desde la Y la compresión y cadena desde el completa tono, electroacústica después. Entonces, tú vas creando toda la estética del final, el resultado es desde el inicio, porque además desde el la inicio. limitación técnica te empuja a eso. Ujú, Tú sabías que, bueno, el compresor de pronto, el distresor o el 1176, tenías un 1176 en el estudio, era wow, y ya, maravilloso, y ya tú sabías que ese claro, era para la voz. exacto. Ese va a estar en el canal de la voz al final. Entonces Lo uno no se demás, lo gasta en exacto, nada. exacto. Entonces, úsalo en la grabación de todos los instrumentos de esto, velo comprimiendo todo, amárralo más o menos, y después ya en la mezcla, sí, tu 1176 para la voz, para controlarlo un poquito más y tener que Exacto, aliviarte un poco el trabajo de movimientos de fader, pero es así, y eso te crea una estructura de trabajo que después la trasladas al mundo digital y es muy sana exacto. porque ya tú tienes tus niveles y además, Ya suena solo, exacto, ya suena solo suena solo. y te ayuda a desechar además muchas cosas que de pronto desde el inicio tú sabes que no las vas a usar en la mezcla nunca. También, también. Claro, además porque uno tiene 24 canales de los cuales uno era el SEMTI, que era el que Exacto, le ayudaba a uno a hacer la sincronización la con la cinta, sincronización, y el exacto, otro canal es el click, el clic. porque pues uno tiene que gastarse un canal para tener un metrónomo, Uh-huh. cuando tiene que grabar con metrónomo. Entonces ya de por sí son menos dos canales. Y le quedan entonces a uno 22 Dos canales canales, para rellenar. el disco O, entero. o si no, empezar a hacer submezclas, que esa era la otra. Exactamente, Si claro, uno muchas quería, decisiones se hacían, claro. Uh-huh. entonces uno grabó, se gastó 14 canales en la batería, pues no le va a caber un arreglo de muchas guitarras, entonces uno invierte una sesión de mezcla solo de batería para poder limpiar la cinta y lo que quedó, quedó porque ya es un estéreo.
de la batería. Exactamente. Los toms también era un par estéreo. Y si no, ibas tom con platillos, con todo. O sea, tenías bombo, Sí, caja overheads. y el resto completo de la Y el batería. Y resto. eran 4 canales para la batería. Listo. Y de ahí íbamos sumando elementos porque estaba súper limitado. Si realmente era muy limitado, pero te crea una línea de trabajo muy sólida, muy sólida. Es muy difícil que alguien que aprende a grabar en el analógico, cuando se traspasa al digital, le pasen estas cosas de tener problemas de niveles o de cosas saturadas o canales clipeados o canales inexistentes, que me ha pasado muchas veces, que me llega a esa sesión y ahora está vacío. Y empiezo a abrir aquello y a subir y tengo una señal que es así. Dios que mío. Cuando la escucho, lo que estoy escuchando es el aliasing así del literal. dealer. Exacto. Así con una voz. Entonces, claro, pero pasa por eso, pasa por no entender cómo se transmite la energía desde el micrófono hacia la cadena electroacústica, porque aunque hoy estemos trabajando con interfaces digitales, estas interfaces digitales, y eso es un punto muy interesante de comparación entre unas y otras, porque aunque todas de pronto tengan, no, que todas tienen el mismo reloj y todas tienen el mismo convertidor, puede que tengan el mismo reloj y el mismo convertidor, pero no tienen la misma electrónica ni de entrada ni de salida. Exacto. Y ahí también hay un punto muy interesante a la hora de comparar. Hay muy buenos equipos con muy buenas electrónicas de entrada, donde realmente da gusto levantar un pre y decir, esto es de verdad. Exacto. O sea, amén del todo el proceso digital que venga después, me funciona, me aporta y puedo confiar. Es súper importante eso en las cadenas electroacústicas, es súper delicado. Sí, y por eso es mejor si uno no puede asegurar que toda esa cadena análoga digital, ese híbrido, tiene la mejor calidad posible, entonces mejor eliminar lo análogo y quedarse en el digital. En el digital. Daña mucho menos. Menos, totalmente. Totalmente. Bueno, ahí vamos a esa sesión de maravilla. Ahí llegó Joan. Habla, Joan. Y está desde el celular intentando. Bueno, ahí está. Bueno, escucha, Joan. Lenguaje de señas. Mística. ¿No? Sí, no nos dice nada. No, está lo veo sin micrófono acá, Joan. No te veo micrófono en tu solo móvil. Tiene video. Bueno, está solo con tu video. Presencia mística nos ayuda. Exacto, estás de gurú ahí. Exacto. Bueno, entonces compartamos acá. Entonces voy a compartir toda la pantalla para que puedan ver todo. Entonces, share. Bien. Eso. Ay, me volví a escuchar a mí misma. Qué horror. Ahí. En el momento en que le di share. Ok. Es un backslap, así, rockabilly. Bueno, entonces esta canción que tenemos, me toca quitarme esto porque no me puedo concentrar. Esta canción que tenemos acá es un clásico colombiano, es una adaptación de una canción típica así como de fiesta colombiana que se llama Rompa Todo el Mundo, la versión original del Yo Arroyo. Y esta es una readaptación que tiene, digamos que los versos, la línea cambió, o sea, es un cover adaptado. Y como reggaetón. Entonces, ¿qué? Empezamos poniendo, escuchamos a ver. Dale, ¿Te vamos. parece? Listo. Vamos allá. James Bond en su misión, si te pasas de la raya te devora. Es seductora, la cazadora. Ella sabe que esta noche me enamora. Ellos la miran y se quedan moribundo cuando comparte de su ron con todo el mundo. Rompa todo el mundo. Drinking rum on the nice party. Rompa el que quiera. Drinking rum on the nice party. Ay, rompa que está aquí al frente. Rompa el que está a mi lado.
rompa el que está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Prepárate para el party. De esa morena yo me enamoré. La vi bailando, me retumbé y me aceleré. Esto es un lío. Llama a los bomberos que estoy encendido. Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Sigue bailando este party que está brutal. Escucha mi pueblo internacional. Lo goza mi gente del Ecuador, Perú, mi Colombia y se baila en New York. Mueve, mueve, latina bella. Baila por el mundo, deja huella. Todo el mundo. Rompa el que quiera. Ay, rompa que está aquí al frente. Rompa el que está a mi lado. Rompa el que está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa quien quiera. Todo el mundo baila aquí, nadie se queja. Trae la cazuela, métele muela, que esto es candela. Baila morena. Donde quiera que haya un vacilón, pongo en la condición. Rompa el callao, rompa el pelao, rompa el que tiene, rompa el que puede, rompa el que está a mi lado. Rompa el que quiera. Bueno, me estaban diciendo por ahí que se ve que como con un delay. Al inicio estuvo con delay, después como que se quitó el delay. Ah, era probablemente Zoom. Sí, pero genial. O sea, ¿cómo haces para no ponerte a bailar? Bueno, porque ya la escuché Ya, 80 millones de veces. Pero lo de bailar es un punto muy importante. Si yo no bailo en algún punto lo que voy haciendo mientras voy construyendo el beat, no me está funcionando. Exacto. Entonces yo creo que también por eso es que tenemos que ser caribeños y latinos de alguna forma para poder mezclar estos géneros musicales. No es lo mismo. Cuando es mezclado por un gringo, no tiene el mismo, No, la misma carne. exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, una de las cosas que más extraño de mezclar en estudios con consolas grandes es eso. Es poder bailar mientras estoy mezclando. Igual yo bailo acá. Sí, pero es distinto. Es más chiquitico el espacio. Sí, tienes razón. Sí. Y la relación física con el espacio de mezcla es distinta. Claro. Sí. Pero sí, definitivamente ese es un punto básico para mí. Mm. Y pues así generalmente lo que les estaba comentando. Aquí están Ujú. los diferentes canales con mi clasificación específica. Por ejemplo, me encanta este canal, se llama Patada. Bien. O sea, describe perfectamente lo que sea que vaya a ser, Exacto. es una patada. Aquí tenemos toda la sección de percusión, guitarras, que al final no se usaron. O sea, ni siquiera sepa que tengo este canal. Los zapitos, famosos zapitos. Ahí están los zapitos. Sintetizadores, pads, programaciones, percusiones, etcétera. El acordeón que escuchamos siempre que le da como ese, pues esta versión original tiene un acordeón también, entonces cool que lo hubieran pues mantenido. Y esto es una colaboración es básicamente un salsero colombiano que se llama, ya ahorita les voy a poner los elementos individuales, pero esto es
hay un salsero colombiano que se llama Alberto Barros, que tiene un tributo de salsa que giran por toda América Latina y hacen versiones de covers clásicos colombianos y de salsa en general, pero también él tiene su música original. Y esta es una colaboración que Alberto Barros hace con su hijo, A.B. Jr. Alberto Barros es director musical y es el trombonista. Y Alberto Barros Jr. es el que canta. Y aparte de eso, invitamos a un jamaiquino, que es el que hace el ragamuffin. Entonces, pues, Genial. la parte del trombón, el arreglo era, pues, obviamente esencial. Entonces, aquí tenemos el ragamuffin, tenemos samples de voces, tenemos las voces principales con los doblajes, armonías y pues los coros de orquesta que tienen bastantes personas. Esta edición la hice yo. Esta edición que está acá, que ustedes ven, Ujú. este mugre aquí no lo necesitamos, pero esto se vería así. ¿Por qué? Porque a mí me gusta coordinar. O sea, yo estudié música en conservatorio y canté muchos años en coro de cámara, Mozart, Bach, Schumann, etcétera. Entonces, Schumann, entonces a mí me gusta que el coro empiece y termine al tiempo. Exacto. No me gusta, porque ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo, sobre todo, por ejemplo, en inglés, con las terminaciones muy, muy fuertes como las T's o las S's, entonces, si la gente termina, son todos estos canales de coros y todos terminan con unas S's diferentes, y eso se confunde con un hi-hat o con una guitarra. Entonces, yo cada uno de estos cosas los edito manualmente y lo mismo en los principios para que todo el mundo diga ron y no ron, que puede pasar. Pero entonces si yo tengo todos estos canales de voces y todo el mundo está respirando y haciendo como un antecompás diferente, eso es basura, que no me sirve. Entonces así quedaron estos coros y ya siempre al final organizo, bueno, todo lo manejo por subgrupos. Al final tengo mis reverberaciones, mis delays, tengo canales de drums, de música, de voces, que a veces si necesito como hacerle algo extra, los creo como auxiliares o a veces son VCAs, Ujú. simplemente. Últimamente son VCAs. Y todo se suma a un submixer. Esta sesión viene desde Pro Tools 10, cuando el bounce era terrible. O sea, hacer file, save as, print to bounce, uno escuchaba una cosa diferente a lo que sonaba cuando uno estaba escuchando la sesión directo. Ujú. Tenían un problema con el algoritmo. Entonces no me gustaba hasta Pro Tools 12 vine a estar de acuerdo con lo que escuchaba en relación del bounce versus lo que escuchaba dentro de mi sesión. Ellos tenían un problema de pérdida de calidad, entonces yo lo que hacía era que siempre imprimía. De todas formas, esa que a mí me escuchan con mucho delay. Ahí. Ahí Es que que. está sonando tú y el sonido compartido. Ah, tienes razón. Espérate a ver. Ahora no te escucho. No, te muteaste. Te perdimos. Tum, tum, tum. Ahí, ahí llegaste. Ahí llegué, pero debo llegar con todo el ruido, ¿no? Hay un hiss ahí. Ahí ya mejor. Ahí. Ese es el de. Bueno, voy a cambiar aquí mientras tanto. Este es el del micrófono que tengo acá. Ya. Entonces, ¿qué? Entonces, lo que les estaba contando, que ya me acostumbré también, que es una técnica que viene un poquito de lo de antaño, que es a printear. Pues esta sesión la hice para mostrar así en Zoom. Esta es una sesión de Zoom. Entonces esta sesión no le tengo todos los prints, pero en estas sesiones de esta época, cada versión de mezcla míralas, ahí está. Ahí están. Yo las iba dejando acá y las iba guardando con su respectiva
con su respectiva, ¿qué? Con su respectiva indicación, que si es una mezcla hot, que si es, o sea, que le pongo un limitador y se lo mando hacia el cliente porque lo quiere escuchar reventado, etcétera. Em, Siempre trato pero fíjate la relación con la mezcla. Si le pongo Final Mix es porque para mí no es como Final Mix punto uno, Final Mix punto full punto mix punto final final, sino es como que si yo la llamo Final Mix es porque a mí ya el cliente me la aprobó y esto es lo que yo le voy a mandar al ingeniero de máster. Entonces, ¿qué? Entonces sí, entonces yo siempre trabajo de esa forma y me acostumbré a tener todas las referencias para dentro de la misma sesión yo poder ir escuchando lo que he hecho en el pasado y en las otras versiones. Em, Y y porque pues, además el cliente de pronto después de divariar mucho, ay, podemos eh, volver a la sesión de... brr. Claro, exactamente. no solamente eso, sino que yo también, por ejemplo, te muestro, esta es una sesión, lo que te digo, que tengo creada para esto, pero si miramos en lo que estaba trabajando ayer, fíjate, mix 1, mix 2, mix 3, mix 4, y básicamente la manera en la que yo voy trabajando acá es que cuando me manda la sesión el cliente, esta es la sesión que yo recibo del cliente. Ujú. Inmediatamente yo hago la primera, antes de moverle una coma, la llamo mix 1, para que en caso de que yo la cague y borre algo, me puedo volver a la sesión del cliente y recuperar algo de ahí directamente. Una vez yo termino ¿de qué? De organizar mi sesión, de poner la convención de colores, de ordenar todo donde yo quiero, de crear los grupos, los subgrupos. Yo lo que hago es que yo no trabajo con plantillas, seguramente alguien me va a querer preguntar eso. Yo no utilizo plantillas para trabajar. Yo lo que hago es que de todos los años que llevo mezclando, pues yo ya tengo como un estilo de trabajo. Voy a abrir aquí el chat por si acaso me preguntan algo. Yo ya tengo un estilo de trabajo que voy utilizando y que ya tengo como definido y sobre todo la mayor cantidad de trabajo que yo invierto es en los colores de las reverberaciones, de las opciones de las reverberaciones que tengo y las opciones de los delays, que es esta partecita que tengo acá. Entonces, me gusta tener varias opciones y me gusta, y cada vez más hay que inventarse más cosas con respecto a las reverberaciones y a que puede entregarle a uno en ese campo de los procesos de tiempo. Entonces, yo lo que importo son, si digamos, yo sé que voy a trabajar un reggaetón, entonces yo tengo un template como de reverbs y de delays, no un template, sino me robo canales de sesiones que yo ya haya hecho en el pasado Session y data. voy por, exacto, y voy Vale. por géneros. Entonces yo ya sé que obviamente para rock, yo mezclo mucho clásico y orquestal, pues no voy a importar los mismos reverbs y los mismos delays, pero yo sí trato que mi construcción de toda la estructura de ganancia, yo la hago desde cero siempre. Siempre para que no suene como pues eso es un estilo y al que le gusta, pero el que escuche una canción de una mezcla de Jason Joshua, una mezcla de Jason Joshua da la misma que sea Morat, que sea Carlos Vives o que sea Gucci Mane, porque el tipo utiliza el mismo template y no mueve un milímetro lo que tiene en la consola. Sí. Entonces, la manera, o sea, son unas relaciones de kick, snare, voz, que son muchas veces, a mi parecer, muy agresivas para lo que mezclamos nosotros en Latinoamérica, nuestros géneros caribeños, pero ese es el template de él y la gente lo busca por ese sonido. Yo me adapto a la producción, no me gusta. Entonces por eso hago session import data y no hago template donde voy simplemente como Acomodando. embutiendo y acomodando Mm. todo así a lo que a la estructura de ganancia que yo espero Exacto. tener. Y finalmente todo lo ruteo a este submix, que pues muchas veces tiene una automatización final de volumen y en algunas ocasiones le hago un fader ride acá si lo necesita al máster. Ya digamos que post compresión. Ya, mira. Algo que utilizo, que mucha gente también me pregunta, los que empiezan a ver así como con lupa las sesiones, es que, claro, como la mayoría de los productores no entienden del gain structure, de la estructura de ganancia, ¿cierto? Trabajan con todo a reventar.
Y aparte de eso, trabajan con limitadores en el máster, que es lo peor que alguien puede hacer en la vida, sobre todo producir con un limitador en el máster, en vez de tomarse el tiempo de organizar su estructura de ganancia como lo que veníamos hablando, como Claro. lo hacíamos en antaño, entonces, o como le dirían en Chile, delante. Entonces, como lo hacíamos delante. Ahora llegó Iván. Ahora sí, Joan. Bien, eso. Entonces, ¿qué? Entonces, claro, como ya no se hace esa estructura de ganancia, entonces lo que hacen es que ponen un limitador y van tomando las decisiones armónicas del arreglo con ese limitador ahí puesto, pero el limitador tiene consecuencias tonales. Exacto. Entonces, muchas veces uno le quita el limitador y la sesión parece como el payaso triste. Exacto. Entonces, pero resulta que es que el arreglo les quedó mal porque Claro. limitaron todo. Entonces, yo lo que hago es que cuando me mandan las sesiones, yo asumo directamente que ellos van a trabajar con eso porque se escucha. Entonces, cuando yo importo los canales, me doy cuenta que la relación de los canales, muchas veces hay cosas que no coinciden. Entonces, aparte de yo tener que hacer, mira, menos 5 decibeles el hi-hat. Exactamente. O sea, ese es un Era un ejemplo, cuchillo. es exacto. O sea, Era un cuchillo. le tengo que bajar menos 5 decibeles al hi-hat con respecto al kick que está en 0. Claro. Entonces ahí me doy cuenta yo que ellos están mal en sus relaciones de niveles. Entonces yo, para no perder tiempo, voy acomodando y para que no me clipee, digamos, mucho la entrada o me vaya a colapsar el compresor que le voy a poner acá. Ujú. Entonces le pongo un trim y le bajo directamente al trim menos 3 decibeles. Claro. Y entonces ahí no dependo tanto del threshold del compresor, sino que ya le Exacto, estoy, tengo un canal, digamos, un Una etapa gain previa. Exacto. antes del threshold. Ujú. Y lo mismo también, por ejemplo, este compresor tiene un sonido muy bonito cuando uno le empieza porque está emulando lo que pasa en la consola original, que cuando uno le empieza a dar a la ganancia, en teoría la ganancia de compensación, el make-up es para compensar por lo que uno está reduciendo a nivel de estructura de compresión dinámica, de reducción dinámica, pero también ofrece un color muy puntual. Entonces yo lo que hago es que en vez de estar pensando que tengo que matemáticamente compensar por la reducción dinámica que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es buscando ese sweet spot que me da ese fader o este Nova acá, que es una emulación, y lo dejo ahí, y si me paso, pues le pongo otro trim y compenso. Exacto. Y este Porque trim es un trim digital, este trim no me está emulando un fader, o sea que no me está actuando como un potenciómetro que está cambiando la relación de la ganancia a medida que va corriendo por un circuito. Exactamente, sí. Este está realmente bajando todo el nivel. Y ya, Exactamente. que es lo que también haría un VCA, Exacto. en esencia. Claro. Entonces, pues, otra manera de hacerlo ahora, por ejemplo, ya no pongo el trim, sino que pongo un VCA Ujú. entre este y aquí pongo un limitador, si tengo que poner un limitador para que no me vaya, para mandarlo caliente, Ujú. pongo un VCA acá para yo poder controlar cómo le llego al trim, al Exacto. limitador del Al máster. limitador del máster. Exactamente. Sí, Ujú. sí. No, Esa es. buenísimo. No, Estuvo Iván. grave. Sí, eso está impresionante. Hay que mandarle 20 pesos a Rusia para que Sí, nos mejore esa sí. conexión, Macho, ahora mismo eres un transformer hablando. básicamente. Escribe Sí, por el pónganse chat. en el chat. Escribe por el Y- chat, men. Exacto. Exacto. Es súper importante tener muy claro esto a la hora de producir y a la hora de grabar, porque cuando uno empieza a procesar el Buzzmaster, la tendencia al engaño es muy grande. Uf, Es terrible. muy grande. Yo prefiero muchas veces, igual lo hago a la hora de mezclar. Yo cuando cargo una sesión y tengo todos los faders abajo, lo primero que hago es mi master volume de acá del controlador, subirlo y dar un buen volumen a la partida de la mezcla en mis Exacto, parlantes para no tener exacto. que forzar, porque uno necesita que la música te estimule y te emocione. Está Claro, claro, porque si no, o claro. sea, yo la primera vez que entré a un estudio y vi que estaban mezclando como a 20 decibeles,
yo dije, ¿de verdad? O sea, Bueno, yo mezclo así, pero, o sea, cuando estoy armando la mezcla, ay, yo tengo una marquita acá en mi control de monitores, que ahí es donde yo armo la mezcla. Pero si me quedo en ese nivel, me muero te porque, muere, porque me exactamente. canso en 2 horas, ya no doy más. Entonces yo armo Exactamente. la estructura de ganancia general de la mezcla y ya después me bajo y yo normalmente trabajo en 65 decibeles Exacto, SPL, más o menos. exacto. Yo trabajo más hot, pero debo estar partiendo unos 105. Mi partida es como a 105, ahí arriba. El avión No, ahí yo me muero. No, yo si acaso para... con suerte llego a 85 y ya No, empiezo a yo morir. estoy acostumbrado así, mi papá igual en No, el yo no. estudio, yo estoy acostumbrado cuando llego al estudio donde está el viejo mío mezclando, me Sí. tengo que agarrar de la puerta, sí, es una cosa así, Uf. es un jet. Bueno, y también, sin ánimo de ofender a todos los asistentes a esta charla, pero los hombres sufren de pérdida auditiva más pronta y más Sí, detrimental que las mujeres. sí, totalmente. Entonces, les recomiendo que se cuiden más sus oídos porque los hombres sí está comprobado, y eso lo aprendí en la Chile. Exacto, sí, Además, la presbicia del eh, oído, exacto. sí, la pérdida de audición se da más rápido y más Eso temprano sí, y es más contundente en los hombres sí, que en las mujeres. Eso, entonces hay que cuidarse los oídos. Yo, en Tennessee, el ingeniero al que yo le aprendí a grabar en cinta es un señor que yo no sé si esté vivo, con eso te digo, ya tenía, yo creo que en ese momento ya estaba como por unos 75 años. ujú, claro, Y ese viejito mezclaba, que a mí se me cerraban los ojos así exacto. en el Bueno, estudio. yo tuve en Cuba, en mi último año estando en Cuba, tuve la suerte de compartir estudio con Bruce Sweden. Él Ah, fue a grabar una cosa allá y aparte, bueno, de la onda impresionante del viejo, sí, una persona muy cálida sí, sí, y sí. con la información es abrazo abierto, sí. Y me Sí, él lo llamó dice todo. lo hice todo, y me llamó la atención que tenía era la AMEC Mozart, él le había puesto a 100 dB el control de volumen en el control room y lo tenía entapeado completo, así. Aquí no, este volumen no se toca. Madre de Dios. Y bueno, yo viendo todo aquello le digo, maestro, y esto. Y me dijo una cosa me impresionó mucho. Me dijo, yo no me puedo permitir tener un ruido o tener algún problema en una señal porque Porque no estaba lo escuchó. monitoreando bajito. Muy bajito. Sí, claro, claro. Sí, al mismo Entonces, tiempo tú entras a un estudio donde estén mezclando Al Schmidt o donde estén mezclando Bob Clear Mountain, y si tú pasas saliva fuerte, te voltean a mirar. sí, Entonces son dos maneras de concebir el estilo de mezcla muy diferentes. sí, total. Obviamente también, pues, ya pues, yo creo que igual Bruce Whedon desde que tiene 40 años ya tiene pérdida de audición probablemente, entonces los Sí, 100 decibeles de Bruce Whedon vienen siendo 80 decibeles de un humano cualquiera. claro, totalmente. Entonces hay que entender eso, pero también pues ese señor tiene toda la experiencia del mundo, entonces él, digamos que no se ve alterado, sus curvas Fletcher-Monson no se ven alteradas, se están Para mezclando en 100 nada. y mezclando en 60, él sabe dónde está. ¿Dónde está? El problema es Exactamente. que la gran mayoría de personas que empiezan a mezclar, mezclan muy fuerte sin entender cuáles son las consecuencias Fuerte y a limitado. nivel de respuesta sonora, a nivel de respuesta frecuencial y a nivel de respuesta de loudness, Exacto. de qué significa mezclar muy fuerte. Y entonces es que yo acabo de terminar de dar una clase exactamente de ese tema. Oye, María, pero ¿por qué cuando yo estoy mezclando, yo mezclo en mi casa y todo suena perfecto? Cuando me voy al carro, en el carro no suena como la radio. Y yo le dije, bueno, porque empecemos a evaluar. Y efectivamente, el máster era todo del verde para abajo, y así imprimió la mezcla, pero la perilla de volumen estaba reventada al máximo y estaba Claro. escuchando como a 100 decibeles. Entonces, todo parte de ahí y uno tiene que encontrar su punto intermedio. Exacto. Yo mezclo suave, yo mezclo muy suave, porque yo me canso mucho y soy muy sensible. Incluso los Adams, los monitores que tengo acá, yo los tengo calibrados con el tweeter
uno le puede bajar, no un filtro, sino que uno al Twitter de los Adams le puede Volumen. bajar el volumen, la ganancia, Exacto. y yo la tengo un decibel abajo, porque ya después de cierto punto yo sí empiezo a hacer así. Claro. Pero yo sé que yo soy muy sensible, entonces igual mi mezcla va a estar a un nivel arriba, pero va a ser el óptimo para la mezcla, porque estos monitores lo que tienes que igual son muy estridentes en esa zona. Exactamente. Bueno, eso fue lo que a mí cuando mi experiencia con Adam me sucedió eso, que me agotaron. Sí, yo descubrí que si yo le bajo ese decibel, ahí quedo. Ahí, exacto. Exacto, porque yo siempre voy a tender a reducir, porque yo soy muy sensible. Claro. Entonces, si tengo unos monitores que tienen mucho y yo le bajo, nos encontramos en el medio. Y Exacto. eso es lo que pasa. Pero es súper importante eso antes de limitar, porque sobre los volúmenes fuertes, claro, tú partes fuerte la mezcla, pero lo que vas a hacer es no exigir los niveles dentro de la sesión. Exacto. Que si tú comprimes, pones un limitador y partes a un volumen bajo, lo que vas a hacer es comenzar a saturar tu mezcla, tu cadena, porque la música te va a pedir, el bombo te va a pedir, te va a pedir claro, más esto, te va a pedir más esto, te va a pedir. Y generalmente siempre pensamos en qué es lo que está pidiendo más y no quién es el que nos está estorbando para que lo que ya hicimos tal cual no funcione como debiese, ¿no? Si ya tenemos, tal cual. Nosotros armamos en la base rítmica, está maravilloso, tenemos el bajo, está muy cool, y de pronto estamos con los sintes, esto y lo otro, y dice, oh, falta bajo y esto y lo otro. No, es que lo que estamos es subiendo demasiado esta etapa. Sí, si la controlamos un pelito, aquello continúa estando en el espacio que ya le habíamos asignado, y nuestra energía dentro de la mezcla no va a ser esta escalada final, donde terminamos bajando el máster, donde terminamos clipeando, y donde además si estamos produciendo, empezamos a tener una idea de que nuestro arreglo funciona como no realmente está pasando. Y claro. Cuando desponchas ese limitador, que ya tiene 30 dB para abajo limitando. No hay nada, no, eso no lo devuelve nadie. Exacto. ¿Qué pasó? Oye, qué flojito está el arreglo. Sí, está flojito el arreglo. Payaso triste, literalmente es el concepto del payaso triste. Se perdió toda la emoción de la mezcla. Y también lo otro, ahí nos están preguntando que si le ponemos ojo a algún meter en específico. Sí, yo normalmente siempre tengo, por ejemplo, un Pass Analyzer acá. Entonces en el Pass Analyzer yo siempre estoy mirando qué es lo que está pasando y estoy mirando la relación de la fase, lo tengo en RMS para que me dé un ponderado y no un pico. Porque también algo que muchos errores que comete la gente es que agarran plugins como el S1 y le dan, mejor dicho, hasta acá siempre va a sonar mejor. Y resulta que todo se sale de fase en ese punto. Entonces después les pasa que reproducen la canción en el celular y el celular solamente tiene kick y voz y todo lo demás se desapareció de la mezcla. Porque cuando se suma en estéreo y pues en el carro también hay cosas que no se escuchan, y eso parte también del abuso de estos panners que se salen. Entonces yo siempre estoy mirando eso. Y este plugin lo tenía antes, el Dynamic Range Meter, que esta mezcla ya tiene unos años, pero pues por ejemplo ahora normalmente incluiría en Waves, incluiría el WL Meter, que me va mostrando loudness units, o incluiría el de Plugin Alliance, el meter de Plugin Alliance también. Que se llama, se me olvidó, el VX. No, pero no. No, está en Other, ese. El VX Meter, sí, tienes razón. Sí. Entonces también, este es basado en ese que yo tenía antes, que fue el primer meter que salió de Loudness, que era TDM. Y entonces aquí le va mostrando a uno, estos son unidades de Loudness, y le va mostrando a uno la correlación y el balance. Y entonces RMS, siempre, esto es muy bueno. Siempre es muy bueno y es muy fácil de usar, y a veces se consigue baratísimo. Yo lo compré como por $10. Sí, hacen unas oferticas de esas maravillosas. Exacto. Y tiene la ventaja que sí es muy útil. Entonces,
voy mirando ahí, o también está muy cool también lo estoy utilizando mucho, y creo que es incluso más económico y tiene todo, el de IK Multimedia, tiene todo. Agua. Tiene espectro, tiene samples, mejor dicho, tiene Lisa Juice, tiene todo, y tiene loops, y tiene RMS, pico, Dynamic Range, tiene todo. Y tiene meters en left, right, y VU-metros calibrados. Es una Y- SSL. Sí, sí, Es sí, una SSL. básicamente. Sí. Ahí ustedes no están escuchando, pero... O sí se escucha. Ah, se escucha. De esa morena yo me enamoré. La vi bailando, me Ahí va mostrando retumbé y me todo. aceleré. Esto es un lío. No escuchamos a Joan. Mari, ¿cuánto No. te demoras en una sesión de mezcla y cómo trabajas la caja? Ok, entonces, en una sesión de mezcla, dependiendo de la canción, dependiendo del tiempo. A mí principalmente me gusta tomarme el tiempo porque yo me ofusco. Porque empiezo a decir, pero ¿por qué consiguieron este cantante tan malo? No en este caso, que Avi es muy bueno, pero a veces es como, como que estoy trabajando una mezcla y me da rabia porque me gasto 20 minutos solo corrigiendo ecualización de todas las cagadas que se mandaron en grabación de la voz porque grabaron entre un baño y me ofusco. Entonces, si tengo tiempo, me voy y vuelvo al rato. Para no odiarlos. Sí. No te entendemos Joan, nada, no te Joan. entendemos nada. Escribe Lenguaje de señas de señas o escribe o por chat. chat. Sí. Es terrible. Tendremos cuidado de enviarle cantantes malos a María Elisa. No, envíenme cantantes re malos y van a ver lo lindo que se los dejo. Lo que pasa es que ustedes nunca no van a ver el proceso interno que hago yo, que yo me ofusco y me voy. Entonces, para no relacionar, que eso es algo que yo siempre le motivo mucho a mis alumnos a que tengan en cuenta la relación ustedes que tienen con su método de trabajo, porque entonces mucha gente se obliga a trabajar frustrada y terminan haciendo las cosas a las patadas, con muy poco cariño o con muy poco detalle, porque están trabajando con un nivel de frustración. O sea, en este caso, el límite es la frustración. Entonces, si yo trabajo frustrado, no importa lo que yo haga, siempre va a llegar a ese threshold de frustración en el cual lo que necesito un poco más de cariño o amor o dedicación, no voy a tener la paciencia para hacerlo. Claro. Y otras cosas que sí, de repente, o sea, se me trunca el proceso. Entonces, eso es un proceso individual y es una parte de la madurez de la mezcla que nunca habla nadie porque eso no está en ningún libro. Y tiene que ver de conocerse a sí mismo y poder identificar cuáles son esos patrones. Entonces, a mí me gusta normalmente, si estoy trabajando contra el tiempo, nada, pues me levanto 5 minutos, juego con mis gatos, me tomo un vasito con agua, un cafecito y me vuelvo. Si tengo más tiempo y digo, ay no, Hoy no. y me voy y vuelvo al día siguiente y vuelvo con oídos frescos. Exacto. De repente en esas 4 o 5 horas o el tiempo que tuve, resolví el problema acá. Claro. Sin haberme sentado ahí, lo resolví acá. Exacto. Entonces, por ejemplo, me pasó con una canción muy bonita que mezclé hace como unos 6 meses, que la cantante tiene un color de voz muy particular, no es malo, ella es una cantante muy buena colombiana, es muy, muy importante además en Colombia, y ella tiene un color de voz muy particular. Y no estaba, nada de lo que puse, todo, ella tiene como o sea, es un poco ronca y tiene como mucho aire en la garganta. Y ese es su estilo de cantar y es muy bonito y lo maneja muy bien, pero claro, dependiendo de los procesos que yo le ponga, va a empeorar eso que es como un timbre natural de su voz. Entonces no le estaba encontrando, probé un montón de cosas y me frustré y entonces no estaba avanzando en la mezcla la tenía que entregar súper pronto. Entonces, así como en ¿Quién quiere ser millonario? Uno puede preguntarle al público, llamar a un amigo, o que le digan a uno, ay, ve y escoja entre los dos. Entonces yo llamé a un amigo,
afortunadamente mi amigo fue Josh Goodwin, y entonces llamé a Josh Goodwin y yo dije, si hay alguien en el mundo que me va a poder ayudar a solucionar este problema es Josh Goodwin. Yo lo tenía en ese momento a la voz, le tenía, no sé, mi cadena era como un ecualizador, un LA2A, y así como para controlar los picos normales de la voz. Luego le tenía un ecualizador dinámico a la voz para que me estuviera ahí como manejando más controladas las diferentes como Ya. etapas de la voz. Y luego de ahí pasaba a un compresor probablemente, no me acuerdo cuál era, de pronto un SSL, una cosa así, y ya de ahí le tenía un C4, un multibanda. Ya. Yo todo eso es algo que iba a mencionar y se me olvidó mencionar, eso era lo otro que iba a mencionar y que se me olvidó, ya me acordé, que yo la compresión normalmente para lo que es voces y percusión y el máster, yo siempre comprimo muy poco. Prefiero comprimir muy poco y ver que el BU se mueve muy rápido, pero poner varios compresores. Entonces estoy comprimiendo en instancias, a diferencia de ponerle toda la carga de la compresión a un solo compresor que se ocupe de todo. Yo conozco gente que hace el proceso completamente opuesto y les funciona trabajando los attacks y los releases completamente diferente. Cada persona tiene su método. El punto es que funcione. Exacto. No importa uno cómo lo haga, pero el punto es que funcione. A mí me gusta utilizar varios compresores. Entonces, estaba utilizando un multibanda, un C4, y el C4 no tiene esa banda extra que tiene el C6, que es esa banda en la que uno lo puede utilizar como un compresor, como un deesser o un compresor dinámico en alguna frecuencia específica. Ujú. Y entonces el que me dijo, Josh Goodwin, me dijo, pues reemplaza el C4 por un C6, y en esa frecuencia donde ya tiene ese, ahí le pones ese notch, así que tiene el C6. Lo puse, Y ay, fue todo. gracias, fui millonaria. Entonces, en ese sentido estuvo una maravilla. Entonces, bueno. No, genial, genial eso. Pero entonces fue como que en el medio de la frustración yo ya no sabía qué más hacer, yo ya le había cambiado todo y no sabía qué más hacer, entonces no tenía tiempo para irme a meditar, entonces llamé a un amigo. Exacto. Y ahí la solucioné. Entonces, bueno, ¿cómo trabajo la caja? Es la caja redoblante snare, como le queramos llamar. Normalmente, digamos, bueno, en estas sesiones particularmente de este estilo de música, es muy raro que le manden a uno solamente un redoblante. Normalmente le mandan a uno 3 cajas, 4, y con diferentes acentos. Por ejemplo, a ver, esta que dice patada. Son como unos... el tum. Sí, pero estos son unos toms muy específicos de 808 que se acostumbran mucho a utilizar. Sí, es el tum. Exacto, que se utiliza mucho en un género que se llama... Es el downbeat del reggaetón, pero para nosotros en Colombia tiene más que ver con un género que se llama la champeta. La champeta. Que se parece un poquito como al compa haitiano. Tiene esta relación, ¿no? Entonces, es muy importante que si uno va a trabajar la caja, escuche ese que le está haciendo la Ana Cruza, ¿no? Entonces, empiezo a escuchar independiente cada uno de los. Entonces, aquí hay un low snare, un snare de centro, que igual esto es muy típico también, este paneo abierto. Esto es muy típico nuestro de la champeta. Esos snares paneados. Entonces, que van relacionados con este otro que está acá, que sí va a centro, que se hace como ese juego así. Eso es muy típico de la champeta. Entonces, pues, también, o sea, cualquier ingeniero profesional diría eso está mal, pero no, para nosotros no está mal, está bien. Cuando entra el coro, entonces ya entra este otro, haciéndole como ese contrarritmo. Y realmente este tono es muy específico y muy particular de la champeta colombiana. Entonces yo apenas lo identifiqué, digamos que esta estructura es muy urbana, pero para nosotros es urbana de la champeta. Que es medio ochentero. Claro. Eso es muy típico de nuestro sonido. Entonces
lo identifiqué de esa forma, entonces, por ejemplo, a una caja del reggaetón le daría mucho más cuerpo, tendría mucho más bottom en ciertas partes. Normalmente trato como de jugar con la ecualización. Si me mandan como un snare, digamos, entonces normalmente cuando entra el dembow, la caja tiene que estar más profunda que cuando es el verso o el chanteo normal. Claro. Entonces le hago automatizaciones al EQ en ese punto. Ujú. Y entonces normalmente lo que hago es que a mí me encanta para estos snares programados, me encanta el tono que me da El helado. este particular, el Teletronics o el CLA2A, pues. Le hago una ecualización muy básica y yo soy fan, la número uno, o sea, me pueden poner en la carátula de Wave si quieren, gratis, del L1. Yo amo el L1. Pero para esto, o sea, yo nunca pondría en mi vida, me pueden enterrar, pero yo nunca voy a poner un L1 en un máster. Pero el L1 tiene un punto muy específico y es muy chistoso, porque si yo lo veo así, no me gusta, yo lo tengo que ver así. El old school. Y yo no sé si suena diferente, pero a mí me suena diferente, a mí me gusta así. Así. Y me gusta encontrarle ese punto, yo lo utilizo como un control de tono, para encontrarle ese bottom. Entonces, el ceiling lo dejo en algún punto Claro. específico. Normalmente esto empieza así. Y miren lo que pasa. Ah, justo se acabó, obviamente. Le empieza a salir ese low end ahí. Entonces ya veo que me estoy pasando cuando encontré el tono. Le trabajo al release. Entonces trabajándole al release ahí lo controlo, pero sí me encanta el L1 porque tiene una relación con el tono. Totalmente. Por ejemplo ahí. Solamente con cambiar el release. Sí. Aquí es como mucho más como snappy, como le dirían los gringos, como más pic, pic, como que aparece así. Y con el release obviamente más suelto. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy la parte, claro, la transiente queda más comprimida más tiempo y le abre más hueco al low end del redoblante. Entonces estoy jugando con cambios de tono, pero con un snare en tu maldita cara, Claro. que no es lo mismo a ecualizar. Entonces de esa forma logro que los snares pasen adelante y utilizo la misma filosofía para, devolvámoslo antes de que se me desbarate esto, ya después de aquí el ceiling se lo pongo ya es porque, bueno, es que ustedes no están viendo acá mi segunda pantalla, pero normalmente como vengo de esa escuela de antaño, ustedes nunca van a ver un fader mío por acá, nunca. Yo dejo los faders, yo hago una estructura de ganancia siempre primero con clip gain. Cuando uno entiende que sí, o sea, mentalmente el out ceiling o la ganancia de salida, como le quieran llamar, de los plugins, debe estar relacionada con la cantidad de señal que le estoy quitando, sí, pero al final eso es un control de volumen. Entonces yo lo que hago es que controlo el volumen de salida desde acá y ya dejo estos faders simplemente para hacer cambios ya generales en cuanto quiero en la mezcla o para hacer las automatizaciones. Pero entonces María, nunca tengo mucho movimiento movimiento acá. Cuéntamelo. sí, ahora sí estoy activo. Sí, Ahora sí bravo estoy Rusia. Eso. activo. Nada, cosas que pasan. En fin, eso también va a depender del tipo de mezcla y del género, ¿no? Por Claro, supuesto. total. O Siempre, o de lo que te pida también el artista, o por es que supuesto. también tú, claro, ya. Sí, era lo que les estaba diciendo antes, que por ejemplo, hay ingenieros que no, hay ingenieros que dicen o sea, el ejemplo que ponía Jason Joshua mezcla una balada tropical y le suena exactamente igual que un trap de Migos. Ese es el Claro, estilo de él y pues si el productor considera que su balada tropical ahora tiene ese tono, pues ese ya es una apuesta desde la producción, evidentemente, porque por eso es que lo buscan a él. O sea, estoy completamente claro, segura. Habiendo sido él el asistente de Dave Pensado, él puede mezclar cualquier género, pero él se sí, estableció claro, como el rey de ese tono en particular, entonces pues no lo cambia y no lo modifica. Yo soy un claro, poco más de la corriente de Dave Pensado de que cada género tiene su momento, su espacio y su lugar.
Entonces, Exacto. entonces yo sí le busco y obviamente eso va a cambiar. Ahora, otra No, cosa que, claro, que es evidente es que en este punto, en este momento, no importa si uno está mezclando rock o si está mezclando pop o cualquier corriente del urbano latino, en este punto estamos muy en el tono en que entre que los kicks de rock tienen que tener mucho bottom, cosa que antes no se usaba tanto. claro, O sea, uno antes en 80 se sentía súper cómodo y ya, en cambio ahora uno para rock le tiene que sacar algo al kick en 60, 50. claro. Yo Y soy del criterio, disculpa que interrumpa, soy del sí, criterio tuyo y seguro que Jero anteriormente a hacerlo lo dijo. Cada género es totalmente diferente, o sea, no tiene por qué ser tratado igual, es que es imposible, no, para nada. Y imposible, es sí, imposible. y la primera parte, cuando estábamos hablando, Jero y yo, que estábamos hablando de cómo construir las mezclas, yo le comentaba el que yo no utilizo plantillas, justamente para tomarme Ya, el tiempo de escuchar el arreglo, de entender la propuesta, y uno siempre está como relacionando como esto es lo que se espera del género, claro, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que me mandan desde producción, y el punto final es la congruencia de esas tres cosas. claro, Exacto, Pues tienes toda la razón. yo mezclo urbano desde hace más de 10 años, pero yo mezclo el urbano como yo aprendí a escuchar el urbano en Colombia, más es muy diferente a un chico como Mosti, que creció en las calles de Medellín con tutoriales de YouTube, em, y produciendo reggaetón desde cero. claro. Nuestra experiencia, más aún así, los dos mezclamos reggaetón, lo que pasa es que el sonido de él es un sonido más de calle, más, y por eso pues, Más claro, bien, claro, y mi claro. sonido es diferente, más aún así no está malo, entonces ya es, así como todo en la vida, uno puede ir a comprarse una hamburguesa, donde uno quiera comprarse la hamburguesa y el sabor de la hamburguesa ya es una cosa a elección. Sí, Exactamente. lo que pasa es que al final siempre eh, la parte teórica y técnica de tu preparación, al final siempre se va a notar un poco más. O sea, Por desde el punto de supuesto, vista, sí, obvio, o sea, yo soy mucho más siempre. académica y muchas veces yo por eso también, a mí me gusta mucho porque igual o sea, yo vengo de la Chile, que es una universidad súper académica. Luego pasé por la Universidad Javeriana en Colombia, donde estudié en conservatorio música, y yo siempre he sido muy músico en ese sentido, y luego hice una maestría en grabación, o sea que yo tengo exceso de teoría en mi cabeza, exceso Claro, innecesaria. Entonces lo que yo hago es que yo me la paso viendo videos de YouTube de el trapero más gueto de Atlanta para ver ellos qué están haciendo. Y claro. de ahí me nutro todo el tiempo de ideas y de conceptos diferentes, porque si me quedo yo con lo que dice el libro, con lo que me enseñaron mis profesores, con lo que yo aprendí, aparte que yo también mezclo mucha música clásica. Entonces, como que muchas veces en música clásica es como, no, 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 no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Claro. No la comprima. No, no. Sí, no, 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 Claro. no, 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 no lo puedo comprimir, está bien, no lo puedo evitar, le voy a meter un LA2, ¡ah, lo hice! Así. Eh, Claro, claro, ¿Lo has hecho? ¿Y entonces, lo has hecho? sí, todo el tiempo. Qué rico, claro. Sí, maravilloso. yo a veces a las cuerdas les meto para sacarlas al frente, sobre todo cuando es algo así como, pues, en ciertos momentos del arreglo digo, ay, no me... tin". Aquí hace falta un cariñito. Claro, Claro. un Extra, cariñito, pero ya. si ya la estamos grabando, hagámosle cosita. Claro. Sí, 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 Es exacto, importante, claro. exacto, pero todo muy respetuoso, obviamente, pero si voy a hacer urbano, lo que les iba a mostrar, o sea, en el kick, yo no sé cómo, mi vida sin un L1 en el kick no tiene sentido, porque es Claro. que además lo que logro, o sea, es muy poco la ecualización aquí, esta ecualización, este invento probablemente lo hice escuchando acá. Saco eso ahí y luego ese impacto me lo da el L1. Nada que hacer, Exacto. nada que hacer, pero pues porque yo Exacto. estoy utilizando el L1 como un limitador, pero pues es como un excitador tonal.
digámoslo. exactamente. Claro. Eh, Exacto. para esta mezcla en particular no hice compresión paralela, pero últimamente, porque ¿qué pasa también? Que entonces cuando uno se vuelve muy dependiente de todas formas de estos procesos dinámicos, pues siempre se está sacrificando la dinámica interna de la canción y últimamente no se está mezclando como tan apretado, como tan bidimensional como mezclamos en una época, que no está nada mal, últimamente se está mezclando muy al estilo pues del trap gringo, que es como con una capa así súper arriba de percusiones y mucho espacio para los efectos y todo lo demás al lado. Exacto. Entonces, para eso hay que trabajar con compresión paralela. Claro. Entonces, ahorita, en vez de estar metiendo incluso muchos canales de estos, no los estoy limitando ni comprimiendo, sino que directamente mando a una compresión paralela y en esa compresión paralela me gano ese impacto a través de compresión paralela. Entonces, es dos maneras de verlo diferente, o también, pues que en esta época no existía, pero por ejemplo, tengo, que pueden ver mis tutoriales en YouTube, de mi amigo el Dyne One, que es un procesador multibanda, pero que sucede paralelo. Entonces, si yo pongo un Dyne One acá, entonces lo que pasa es que el Dyne One me va a dejar pasar señal, o sea, en serie la pasa directa, o sea, la señal pasa limpia en serie, pero me agrega una capa de proceso paralelo encima. Entonces, nada más con ponerlo, miren lo que pasa. Ah, bueno, soltemos esto acá. A ver, soltemos este loop que tengo. Rompa el que quiera. Ay, rompa que está aquí al frente. Solo con Rompa el que ponerlo. está a mi lado. Rompa el que está bailando. Y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa todo el mundo. Es que está con los filtros de ultra. Exacto, llegó con los Este esteroides. plugin, Sí, este sí. plugin es muy pesado. Ahí ya mejor. Rompa el que quiera. Ay, rompa que está Pero- aquí al frente. Rompa el que está a mi lado. Rompa el que está. O sea, me estoy ganando de diferencia en un punto, 4 decibeles. Rompa el que quiera. Ay, Probablemente esta sería mi versión de ahora, Claro. con esto a reventar así. rompa el que Igualmente estaba, quiera. ¿Cómo decías? no, igualmente estaba también ya, o sea, estaba observando que básicamente en tus mezclas, en el caso de la música urbana, tiene cierta profundidad, cosa Sí. que no he visto en muchos beatmakers o en el mismo Mosti o en el mismo Miguel Domínguez. O sea, ellos, ese espacio es como que muy apretada la mezcla y muy adelante, pero no tienen, o sea, No esa hay capas. profundidad. Hay capas. Exacto, ¿me entiendes? Sí. Es más cerrado y es más opaca la mezcla en ese sentido. Menos Sí, profundidad. yo siempre lo estoy mirando desde el arreglo. Ellos no mezclan Claro. arreglando. En cambio, Claro. y ahí sí se me sale lo músico a mí. Exacto, la Yo estoy musicalidad. pensando en el arreglo y yo estoy pensando por ejemplo, vamos por petición del público, vamos a los zapitos. Zapitos. Estos son los zapitos. Entonces, para mí Principal. los zapitos tienen una relación directa con el cajón y con todos los drums. A ver, ¿dónde tengo? Tengo un grupo. Ahí está. Entonces, a mí eso, yo estoy entendiendo esa relación que está tiqui, 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 yo lo estoy escuchando así porque Claro. así lo hicieron. Y finalmente yo también lo veo como lo bailaría yo. Claro. Exacto. ¿Cómo Y lo bailaría yo? lo piensas también como el consumidor, como, claro.
exacto. Entonces Exactamente, que voy ubicando las cosas de cómo, o sea, cómo lo bailaría yo, no es como yo, María Elisa, cómo lo bailaría, sino cómo lo bailaría yo si yo estuviera en una discoteca. Entonces en ese sentido, para mí es súper importante la cadencia de los zapitos. El zapito me devuelve. Entonces, empiezo yo a ubicar esos elementos con una relación mucho más orgánica que simplemente poner las cosas por poner las cosas. Yo, por ejemplo, a mí me sorprende y me gusta mucho ver esos ingenieros del urbano cómo ubican las cosas, porque y a veces digo como que yo misma me esfuerzo a hacerlo así, porque solamente por el ejercicio de hacerlo, porque igual la sonoridad está establecida de esa forma, pero no me sale, Claro. no me sale. No me sale de esa manera. Es un poquito contraproducente a cómo yo hago las cosas porque no puedo evitar estar de alguna forma produciendo en mi Lógico. cabeza. es que claro, Al final, la comprensión de lo que está sucediendo musicalmente te guía. En el fondo Sí, es eso. y a mí, exacto. por ejemplo, a mí se me puede dañar una mezcla si yo escucho una quinta paralela. Se me puede dañar una mezcla si yo escucho una disonancia. O sea, yo soy la única ingeniera de mezcla que devuelve 808s que no están, que no tiene el ADCLR bien calibrado y entonces se les pifia el pitch, que hace como... A mí eso en la cabeza me Exacto. empieza a hacer como cortocircuito, porque al final eso a qué se traduce? Se traduce que si, no, si están programando un 808 y dejaron suelto el control de tono en la envolvente, entonces se les está como haciendo ahí como un cambio de pitch raro que genera una disonancia, pero es que esa disonancia al final se traduce que hay unas frecuencias que no pertenecen a toda mi mezcla, entonces estoy Y corrigiendo hay que yo eliminarla. Claro. cosas que no pertenecen a la mezcla porque ellos no amarraron bien la envolvente del 808. Exactamente. Entonces yo lo que hago es que lo devuelvo y les digo, solucionas tus problemas, que esto me está poniendo muchos problemas a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Vale. Que como no hago un corte agresivo en esa frecuencia, sino que la devuelvo y me entregan un 808 que sí está bien programado, entonces, ¿qué pasa? Que la relación que va a tener el 808 en el low end, pues va a ser mucho más limpia y puedo tener más profundidad en mi mezcla en general. Solo por eso, solo por eso. Sí, sí. Pero No, es para que eso hay que saber, siempre es mejor como ingeniero de mezcla, uno puede ser es necesario ser ingeniero de grabación o ser productor para ser ingeniero de mezcla, no, pero es mejor, sí. claro, Exactamente. por supuesto. No, y qué es lo que tú estabas hablando desde el principio, Guillermo. Siempre vienen, hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que ya vienen con un error y entonces el quilombo te lo dejan a ti. Claro. Y eres, Claro. como dice Jero, Lo que pasa es que, en la parte 1, tienes que resolver el problema, tienes que buscarte solución. claro, pero Exacto, no puedes volverte solución si no sabes identificar el problema. por supuesto. Exacto. Y para Porque entonces, identificarlo tienes que tener ese lado B de grabar, de producir, de saber qué es lo que Claro, está sucediendo. exacto, tienes este problema. Hay mucha música que uno escucha en la radio y la escucha en todos lados y tú dices, si hubiesen cambiado el tono de la batería, si hubiesen afinado la batería, la canción Claro, podría ojalá sí. haber funcionado un poquito mejor. esa es la otra que yo Exacto. muchas veces, bueno, esta no la hice porque el productor es el maestro Milton Salcedo, que es un gran productor colombiano de salsa. Se ganó un Grammy por un disco de salsa hace poco. Maestro total. Entonces, pues a él no le vine a enseñar nada, pero sí, por ejemplo, me gusta mucho, utilizo mucho el trigger y tengo yo mi propio banco. Por ejemplo, este kick, la Ah, historia de este kick es que salió una canción de Calvin Harris con Dua Lipa, que sí, es increíble, y yo escuché esa canción y yo dije, ese kick nunca lo había escuchado, ese tono, este tipo es un maestro, el tono de ese kick es el futuro, y la verdad, salió esa canción y toda la gente empezó a utilizar ese estilo de kick, y sí, entonces yo dije, yo necesito ese kick en mi vida, entonces tengo un amigo, pues tengo un amigo productor, DJ,
de música electrónica que le dije, me debía un favor y yo lo llamé y le dije, oye, ¿te acuerdas ese favor que tú me debes? Que me debes. ¿Te puedes copiar este kick? Me lo mandó en media hora y lo tengo. Y Claro. entonces, y también tengo este que lo armé yo, super kick, lo armé yo de otros kicks que yo tenía. Y este es Harry's Wow. kick. Entonces, esto, o sea, la mezcla cambia radicalmente cuando yo saco este canal. Este es un duplicado que yo hice. Si ven, hablando de los dupes, tengo el kick original que ellos me mandaron y a este kick sobre esta misma plantilla le puse el trigger que o sea, a mí la gente cuando me dice es que estoy aprendiendo a mezclar, ¿qué puedo comprar? Trigger, que es la manera más sencilla de uno, en vez de pasar toda la vida, es muy válido y te pueden entregar un diploma de la ingeniería de mejor mezcla y el ingeniero más hábil del mundo. ¿Quieres pasar 4 horas ecualizando un kick? Eso es problema tuyo, yo no. Entonces yo Claro. lo que hago es que cuando yo ya sé que es lo que necesito, tengo mi banco de kicks de samples incluso que me he sacado de Splice y todo, todos estamos utilizando estos de ellos, Exacto. de estos Chicos, chicos. creo que ahorita me voy a tener que desconectar porque, o sea, estamos enfrentando problemas acá, así que Sí, no te preocupes. No se preocupe, por entendemos. si se cae la conexión, hoy ha sido un día Duro. no muy bueno para acá. Nada, pero aprovechemos. Ahora se llevó el satélite. Exacto. Pero nada, de verdad que por si no estoy, Mari, de verdad que muchas gracias por este No, momento. con gusto a ti, con gusto a Nos ti. vamos a seguir viendo y de verdad estamos muy súper contentos. Así que sigan Muchas la charla por gracias. si me tengo que desconectar y Dale, quiero Joan, no te volver a preocupes. cerrar. Bien, En- gracias. Entonces, que gracias a ti. Entonces, sí, entonces, miren, así es esto. Sin mi kick. Ah, O sea, ahí toda la energía la está poniendo mi kick porque yo sabía que lo podía lograr igual, o sea, igual esto. Ahí hay algo, pero yo sabía que necesitaba una contundencia específica claro, un punch extra y que combinando diferentes kicks de mi archivo personal, entonces lo lograba. lo logra. Y entonces muchas veces como los kicks van cambiando y los tonos van cambiando, entonces pues para eso existe el amigo Splice. Ujú. Del que uno puede descargar cosas y teniendo el trigger lo puede programar muy fácil. Totalmente, claro. Y lo otro que yo hago, no sé si lo hice acá, pero es muy normal que no, acá no lo hice, pero es muy normal que yo le cambie las afinaciones también, sobre todo más que todo cuando son cosas, pues, Exacto. estoy aumentando un redoblante o estoy aumentando un kick en una batería de verdad, yo la voy a afinar más o menos para que el parche tenga el mismo color, la misma afinación. Claro. Que esa es la otra también. Y- Perdóname, te digo una cosa ahí para que no se me olvide, Ujú. que es esencial y que a mí no me lo enseñaron nunca en América Latina. Y cuando vine a trabajar con gringos bateristas, los bateristas de sesión, eh, siempre afinan, por lo menos en Nashville, los bateristas de sesión siempre afinan los toms a la canción y se llevan un set de varios redoblantes que van probando con uno como ingeniero. A ver, ¿cuál es el que le machea al sonido? Exactamente. Y Claro. incluso conozco muchos que afinan los toms a la triada Claro. de la tonalidad de la La canción. tonalidad de la canción exactamente, para que el break coincida. Sí, totalmente. Exacto. Entonces cuando uno sabe cuando una batería no funciona de entrada, cuando uno distingue que eso no sucede. Entonces, en vez de sufrir eternamente y pedirles a ellos que graben la batería otra vez, cosa que no va a pasar, pues lo que yo hago es que importo mis sonidos bonitos y les cambio la afinación a lo que yo requiero. De Oh, ¿qué le hiciste a la batería? Nada, la ecualicé, no te preocupes. Sí, Secreto. la ecualicé y te la afiné. Y te la afiné, claro. Es súper importante, porque claro, hay toda una, no solo en Latinoamérica también, o sea, en Europa todavía hay mucha gente también que pelea ese tema de que los instrumentos de percusión, la batería, estos no son tonales, y sí son tonales.
No, pues la salsa y el merengue y todos los Exacto. géneros caribeños son la prueba que, que efectivamente es así. Es así. Son una tumbadora desafinada, es una tumbadora desafinada. Siempre, siempre. No Y por eso cuando un conguero va a tocar conga, tienen 4 congas y van definiendo cuál es la tumba y cuál es la conga el que le quinto. va a agarrar al sonido. Y los breaks que ellos hacen entre las congas y la tumba depende de la tonalidad de la canción. ¿Con qué Exactamente. plugins afinan? Lo que te estaba mostrando, Diego, yo utilizo el trigger, tiene esta perillita de tune. Entonces es muy fácil. Y si digamos que, por ejemplo, tú estás muy conforme con el sonido del parche, del redoblante que te mandaron, pero sencillamente no te da la afinación, lo que yo hago es que edito en el Instrument Editor creo un sample de ese tono, de ese archivo original que me mandaron, o sea, lo corto acá, lo corto y creo un sample de esto o varios Ujú. y en el Instrument Editor, que es un editor que viene con el trigger que le permite a uno cambiarle o sea, como que programar la envolvente del sample para que Trigger lo identifique y le cambia además el archivo, pues el formato del archivo. Entonces, para que Trigger lo lea. Entonces me gasto 10 minuticos haciendo eso y entonces ya puedo manipular yo el archivo original del redoblante con los parámetros del trigger. El otro día me estuve viendo un tutorial de Tom Lord Alge y Tom lo que hace es que él importa, él trabaja con el redoblante original, Ujú. importa en Trigger sus propios redoblantes de tono y aparte de eso agrega un canal probablemente es ay, se me olvidó el nombre del instrumento virtual para baterías que es tan bueno. Em, Dime uno. El Addictive Drum o Addictive Drums, sí. el trigger de Addictive. No, el trigger. Programa, o sea, sí, el trigger MIDI Claro. de Addictive Drums, Exacto, exacto. exacto. Y él tiene, pues, obviamente unos patches impresionantes. Y Claro. ese es el tono de ese redoblante tan distintivo de Chris Loralch. Exacto. Bueno, acá en el fondo, claro, estamos haciendo todos estos trucos de pitch en el mundo digital. Uno de los trucos que se hacía en el análogo, que no te lo permite el digital, era que cuando ibas a grabar las baterías, le subías la velocidad a la máquina de cinta, A la cinta, a la cinta, le tal subías un cual. poquito el pitch y el baterista tocaba, oyendo el click, por supuesto, más rápido la canción, pero Exactamente. cuando soltabas aquello y regresaba a la velocidad, la batería sonaba gigante. Gigante, que es la Phil Collins. Exactamente, y claro, unos bajos maravillosos, el release, claro, por la compresión que genera la grabación de cinta eh, Exacto. en el material magnético y lo suave de las transientes es súper agradable el sonido, los platillos sonaban gigantes, Gigantes. eterno, eso Ajá. lo perdimos en el digital. Pero bueno, tenemos hoy en día esta posibilidad de truquear con los pitch y las cosas, Exactamente. buscando Exactamente. esas profundidades sonoras, ¿no? Y todavía hay muchos ingenieros que hacen eso incluso de la mezcla. Por ejemplo, a mí hay una banda que me gusta mucho que se llama Alabama Shakes, Ujú. que tiene, las mezclas de Alabama Shakes son increíbles. Y el ingeniero de mezcla lo que hace es que hace eso, pues que es el mismo productor. Entonces él ya sabe directamente, el tipo es un aficionado de las cintas y tiene no sé cuántas máquinas diferentes y entonces hay unos videos por ahí del tipo pasando redoblantes y pasando baterías a diferentes velocidades de cintas, incluso ya cuando está mezclando. Eso es, y Ya, uno medio que lo puede replicar un poco con un emulador de tape, se puede. O sea, si uno mete estos estos emuladores de tape así de ese estilo, pues en teoría uno puede llegar a hacer lo mismo, porque uno tiene todo acá claro. para hacerlo. Entonces también hay muchos ingenieros que lo hacen. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras. Es invertirle el tiempo. Exacto. Y tener el Así sonido en es. la cabeza.
Esto Ah, no. claro. Exacto. O Hay sí, o veces, pues hay veces que uno pone un plugin y de pronto dice, ¡oh! Qué genial esto que pasó! yo Y lo hago dejas. mucho eso. Ah, Yo no, hago mucho eso. Yo a veces cuando estoy muy aburrida, cuando ya estoy en la canción 3 del disco, yo ya no, ya empiezo que ya no sé qué inventarme. Entonces empiezo a meter plugins que no conozco a ver qué pasa. y a trabajar con plugins que no conozco. Obviamente hay cosas que no voy a cambiar. O sea, si es una misma sesión de baterías en las que grabaron todas las canciones, pues no voy a ser tampoco inteligente de trabajar todo desde cero. Ahí sí me voy copiando mi template, ¿no? Para que todas las baterías suenen iguales, pero siempre hago el factor diferencial. Y el factor diferencial está en ese tipo de cositas, en experimentar con plugins que no conozco, en experimentar con distorsiones que no conozco, con procesos paralelos que no conozco, y así le voy agregando un poquito de identidad sonora a cada canción. Exacto. Son los condimentos ahí. Exactamente, exactamente. Genial, genial, genial. Pues sí, Oye, pues sí, maravilloso, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta más? exacto. Mira, Antes, para este tipo de situaciones donde a la tercera canción de un disco uno empieza a aburrirse, sí, ¿qué yo creo, pasa? exacto, yo creo que ahí es un buen ejercicio como productores enfocarnos cuando terminamos un arreglo, terminamos una canción, escucharla con oído crítico y decir, ¿es entretenido escuchar esto? Claro. ¿Escucharía esta canción, los 3 minutos, los escucharía o de pronto lo único interesante lo tengo en el primer minuto y medio? Y Y de como ahí morí. productor, exacto, y como productor, ¿qué puedo hacer para que el resto de la canción sea interesante y le llame la atención a la gente? Sobre todo hoy en día que las plataformas además están midiendo el tiempo que están escuchando una canción. Ya no es nada más el like y que la oyeron, ¿no? Exacto. Hoy en día ya estamos yendo más al detalle. Okay, sí, esta canción nada más Sí, la escuchan los 20 y segundos. yendo al comentario que decía Joan, que él escucha que hay mucha profundidad y hay muchas cosas que están pasando en mis mezclas, yo me acostumbré, los gringos le dicen ear candy, y es como a botar cositas, regalitos, todo el tiempo hay regalitos, por todas partes estoy, y pues eso, o sea, si ustedes abren mis automatizaciones, no descanso. Claro, O sea, el exacto. trabajo, y esto es solamente lo que les puedo mostrar de acá, porque igual cuando yo abro La de los aquí efectos, sí, exacto. sí, hay efectos, estoy haciendo en todas partes, estoy haciendo de todo. Entonces, de esa forma La estoy mezcla se siempre mantiene viva. botando La mezcla se regalitos. mantiene viva, exactamente. Hay un Sí, o sea, elemento que te llama la atención. Exacto. automatizaciones de paneo, automatizaciones de sense. eh, Aquí, por ejemplo, algo que me gusta mucho es para contra el 808 contra los subkicks. Yo misma manualmente, antes lo hacía así, ahora soy súper perezosa y lo hago con el Neutron, Ya. que le, que le, que le reduzco la transiente a estos subkicks acá para que me dejen tener el impacto del 808 arriba. El Euro 8, exacto. Y pues se lo hice a mano, como pueden ver, Eso. a piacere Ajá. cada golpe. Ahora con el Neutron lo que hago es que soy perezosa, entonces pongo un Neutron Y que él lo haga solo. y que lo haga, pues obviamente me demoro un montón de tiempo. En el Transient Designer, entonces Exacto, tengo lo mismo en ataque y en sustain y exacto. lo tengo multibanda. Pero pues eso lo descubrí, como decimos en Colombia, cacharreando, o sea, te metes a cada uno, cacharros para nosotros son como cosas, Los como tarecos, los aparatos, claro. exactamente, entonces uno se mete y uno empieza a darle y moverle, ¿y qué hace esto? ¿Y qué hace esto otro? Pruébalo. Y, Ahí. y entonces, por ejemplo, de esa manera, pues me reduje tener que hacerlo manual, que igual era bonita la experiencia, pero tengo cosas mejores que hacer con mi vida. Entonces se lo dejo al Neutron que lo hace y entonces en una relación entre el sustain y el ataque estoy abriendo ese huequito. Genial, genial. Así es. No, no, buenísimo, buenísimo. Eso es súper importante, no solo bueno, en los arreglos y las cosas, también en la mezcla, ¿no? Claro, Uno estar consciente de que hay todo un movimiento que hay que ir creando dentro de la mezcla. He exactamente. visto mucha gente que de pronto, "¿Será que ya tengo la mezcla lista?" Y llego y le digo,
No, me demoré 2 horas, pero ya está todo sonando. Yo, sí, ya Tu está demo, todo está sonando tu demo. Exacto. Hmm. Esa no es la mezcla. Tú ahí la levantaste. Y, ok, ya suena todo. Ahora empecemos a mezclar. Y ahora es cuando Exacto. empieza la mezcla, donde vas a ir construyendo además los momentos dentro Sí, de las canciones. En el mundo digital es muy jodido. Los cambios de dinámica son muy jodidos. justamente por los limitadores. Por Exacto. los limitadores y el abuso de la compresión que aplasta todos los momentos. Entonces yo normalmente, algo que no había mencionado, yo normalmente agarro, para mí los markers, si no me los mandan con markers, yo siempre los pongo, Ujú. porque yo normalmente lo que voy a hacer es que voy a agarrar un coro, probablemente al final donde todo el arreglo está sonando, Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. y ahí es donde yo pongo el compresor y ahí es donde lo ajusto en ese punto. Exactamente. El momento de Después, más energía de la canción. exactamente. Y ahí es donde yo puedo ir mirando, ve, curioso que no hice nada. Ah, no, sí, se le subía la Sí. batería como un berraco. Sí, pero ese Ain One, mira, vea, lo puse y ya la batería quedó perfecta. Eh. Es increíble. Entonces, ¿qué? Entonces, sí, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy mirando mis niveles de compresión. Con eso yo sé que cuando cae a la siguiente fase, vea, Rompa todo el mundo. Rompa, rompa quien quiera. Todo el mundo baila aquí, nadie se queda. Trae la cazuela, métele muela. Que esto es candela. Baila morena. Donde quiera que haya un vacilón, pongo la condición. Rompa el callao, rompa el pelao. Rompa el que tiene, rompa el que puede. Rompa el que está a mi lado. Rompa el que quiera. y agarra otra vez. Agarra vuelo de nuevo, exactamente. O sea, uno tiene dentro de la mezcla que ir construyendo los momentos. Sí, Hoy en día todo el mundo trabaja con controladores que no tienen sensibilidad la mayoría. Entonces, exacto. vas de 0 a 127 en cada golpe del MIDI. Ujú. Y es muy difícil crear con las velocidades si no te metes en el mundo ese, ok, ahora ya toqué el piano lo que iba a hacer, ahora voy a ver realmente a qué velocidad tiene que venir esto, porque Exactamente. Sí, generalmente, nadie se fija en eso. exacto, y te Nadie. llega un piano de una balada que lo que está es machucando las notas así, pero Tal cual. exacto, Sí, por eso esas salsas suenan ca, 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 ca. exactamente. Yo lo que haría ahora es que a este que ya, porque en esa época era como que el sub estaba ahí, pero ahora el sub tendría que masacrar. Exacto. Entonces, darle ahí un poquito de eso a ese sub y sustain a la lata. Claro. Miren lo que hace. Es que ahí uno lo ve, cómo lo Claro. levanta. Y esto sí, probablemente lo subiría un poquito más. De que tengo muchas automatizaciones. Ah, no, cancel. Eso ahí. Exacto. Entonces, eso sería la versión de ahora. Todo el mundo baila aquí, nadie se queja. Trae la cazuela, métele muela. Que esto es candela. Baila morena. Donde quiera que haya un vacilón, pongo la condición. Rompa el callao, rompa el pelao. Que esté ahí ese. Exacto. Incluso ahí está poquito. Le daría más. Hay que darle más caña. Sí, sinceramente le daría más. Aquí este amiguito entraría. Rompa, rompa quien quiera. Todo el mundo baila aquí, nadie se queja. Trae la cazuela, métele muela. Que esto es candela. Baila morena. Donde quiera que haya un vacilón, pongo la. Sí, por ahí. Eso. O la frecuencia más abajo, un pelo. Sí, también. Es 70, que claro, estaba en 70, claro, hoy en día ya es 30.
Exacto, y yo tengo este corte acá, pero pues este corte yo sé que se me mete con el bajo. Claro, Pero claro, sí, ahí hay que darle. De repente lo haría más con el Exciter, trabajándole aquí al Exciter, claro. Sí, pero ahí más cómodos. o con mi amigo. Rompa, rompa quien quiera. Todo el mundo baila aquí, nadie se queja. Trae la cazuela, métele muela. Esto es candela. Baila morena. Donde quiera que hay un vacilón. El procesador dinámico es tu amigo. Es, totalmente, totalmente. Oye, creo Exacto. que han tenido una clase magistral de lujo y, señores, esto es Mezclando reggaetón académico. académico. Así Bueno, fue. la academia va a tener que empezar a asumir todos estos desafíos, ¿no? Ah, sí, sí, total. Claro. Ya, porque es que pues es imposible de ignorar, tal cual. Ujú. Y creo que además lo que está sucediendo, como en este caso, ¿no? Que tiene Sí, un productorazo de música tropical aventurándose al exacto. urbano, la riqueza que agarra la música urbana es maravillosa. Tal cual, exacto, que porque pues si hay algo, y para los que no conocen a Milton, por favor, busquen acerca de Milton y acerca de los artistas de Alberto Barros. em, pues Milton es un tipo que tiene una cabeza jazz, Claro, impresionante. Él es de una escuela de jazz y de Latin jazz, pero brillante, es un maestro, entonces todo el manejo de armonía es de otro nivel. En cambio, estos reggaetoneros, si acaso distinguen que es una triada. exactamente, claro. Es muy Entonces, limitado. O pues, sea, los que están oyendo, que están en el urbano produciendo todo lo otro, preocúpense un poco por conocer música. Hay más ciclos sí. armónicos posibles en el mundo, señores. Sí, no, Sí, totalmente, claro, totalmente. Y se nota cuando, por ejemplo, dicen, es que llegan los gringos y entonces meten la mano y entonces resulta que es que de todas formas la manera en la que se enseña música, por más de que los americanos no vayan a la universidad, los americanos van a la iglesia. Y exactamente. en la iglesia, ellos en el gospel, en la música evangélica cristiana, Uf, escuchan, tienen una riqueza nivel musical armónica bestial, claro. que no tenemos y entonces, claro, ellos ya vienen, ellos nunca fueron a la universidad, pero es que cantaron 10 años en el coro de la iglesia y, y eso es muy diferente a Claro. aprender a oprimir botoncitos No, en un y controlador. los acordes que estuvieron oyendo en el B3 toda la vida son alucinantes. Por Exacto. supuesto, claro, tienen un Entonces, background musical muy potente, muy poderoso. cuando ellos más hacen música sencilla, igual la música sencilla no es sencilla porque Sencilla, tiene nada, mucha riqueza. exactamente. La melodía, de hecho, el otro día lo estaba comentando con un chico acá que llegó a hacer terminamos un arreglo y hicimos la mezcla Ujú. y le dije, es primera vez y me encanta que en 20 años que llevo en Chile mezclo un tema donde no hay armonía. Sí, Tienes, eso pasa mucho. tienes el beat, tienes el bajo y las voces. Le dije, eso lo vengo yendo con los gringos hace 30 años. Años, Hace- pero uno tiene que ser muy hábil para saber hacer eso bien, exactamente, claro. No me dijo, no, si yo muy igual hábil. usé para cantar y todo, usé la armonía. Y le dije, sí, Claro, pero la la quitaste. canción existió, Exacto, la quitaste claro, y funciona bestialmente, porque además me dio espacio para empezar a crear el colchón armónico con los efectos, claro. con la Ujú, reverb, con los ujú, delaycitos, con las cositas. Entonces se crea, y claro, sí, se pone súper fresco al oído. Es muy interesante exacto. eso. Que eso es lo que hace mucho Tiny. Exactamente, exactamente. Por eso, pues está tan pegado, porque él igual sabe mucho. Entonces, a la hora de retirar cosas, o Claro, Pharrell, que es la misma, es como esa exactamente. escuela. Es la misma escuela. Ujú, Exactamente. Claro, la línea melódica está bien compuesta sobre una armonía compleja, pero cuando tú sacas eso de atrás, te queda un movimiento melódico súper complejo y exacto. lindo, solo apoyado con el bajo y los efecticos y las cosas. Da una Y dimensión beat, muy interesante. Y beat. sí, es muy cool, Sí, muy cool. hagan el ejercicio ese, es un buen ejercicio. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, querida,
Muchas gracias. Estamos cerrando esta sesión maravillosa, maravillosa. Gracias a todos los que se conectaron y a los que nos verán en el futuro. Sí, señor. Bueno, queridos, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Saludos. Chao. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, Mari. Cariños. Un gusto.